tratar es todo lo referente con el COVID y es un conversatorio acerca del coronavirus. Y para esta tarde tenemos invitada a la doctora Patricia, es médica cirujana con 35 años de experiencia profesional en el área de consulta externa, en promoción de la salud y prevención de la enfermedad. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida a la doctora Patricia. Buenas tardes, doctora Patricia. Buenas tardes, Astrid. Buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Muchísimas gracias por la invitación para que hablemos un poquito de este tema que lleva ya más de un año con nosotros, pero que aún hoy causa impacto y sigue causando muertes a nivel mundial y en nuestro país, principalmente en algunas ciudades de nuestro país. No quise que fuese una charla con diapositivas y cosas y un monólogo. Me gustaría más saber qué inquietudes tienen ustedes con respecto a este tema y si hay o no hay alguna situación que les haya generado a ustedes en este momento angustia o que aún esté generándoles dudas. Como sabemos, o bueno, voy a hacer una pequeña presentación. El coronavirus es un virus, como su nombre lo indica, y se llama coronavirus porque en su cápsula externa tiene forma de corona. Es un virus que se transmite básicamente por vía aérea, ingresa entonces por la nariz y la boca, pero en algunas ocasiones puede ingresar por mucosas cuando se exponen a este virus. Por ejemplo, cuando me toco los ojos, cuando me meto las manos a la boca, estoy también llevando el virus que puede estar en mis manos hacia mi cuerpo. Este virus llega inicialmente a pulmón y lo va atacando, ataca sus células básicamente, que son los neumocitos, los va destruyendo, pero también puede llegar a otros órganos, corazón, riñón, cerebro, y ahí en esta parte del cerebro es donde está generando alteraciones del olfato y del gusto, en las partes neurológicas que conducen estos impulsos para percibir tanto olor como sabor, que son uno de los primeros síntomas de la infección. También puede atacar el hígado generando serias alteraciones y puede llegar incluso a una insuficiencia renal y la muerte. En nuestro país, pues desafortunadamente no se escapa ni se ha escapado de este flagelo. A la fecha de hoy, 18 de marzo, esta mañana, había en nuestro país 130 casos nuevos de coronavirus y 3.288 recuperados, una cifra total de casos de coronavirus de 2.314.154, que si bien es cierto no es una cifra muy alta, es más, nosotros somos más o menos el 4% de la población, tampoco es una cifra despreciable, teniendo en cuenta que la mayoría de las personas infectadas son nuestros adultos mayores, que pueden ser nuestros padres, nuestros abuelitos, las personas con las que vivimos. Las personas que están en los ancianatos son las más vulnerables a padecer de esta infección y morir. Y la población general es susceptible de padecer la infección, así no muere. Antes habíamos visto cómo la mayoría de las personas que fallecían por edad, y cada vez estamos viendo gente más joven. Entonces es importante tener esto en cuenta. En el país se superaron ya un registro de más de 61.368 casos de personas con la infección y hay un total de más o menos 31.380 casos activos aún. Bogotá es la ciudad con más infección en este momento por coronavirus, con más o menos 670.000 personas enfermas. Le sigue el departamento de Antioquia, después el Valle del Cauca, Atlántico y Cundinamarca, que es donde yo vivo en Facatativá. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? No, doctora, hasta el momento no hay ninguna. Bueno, ¿cuáles son los síntomas iniciales del coronavirus? Supongo que ustedes los han oído mencionar. La triada de fiebre elevada, malestar general y tos seca. Sigue siendo, sin embargo, no son los únicos síntomas
que uno puede encontrar en una persona con coronavirus. Muchas veces no tienen fiebre y de pronto dejan de percibir el olor de algo o el sabor de algo. Disculpe. Esto es cuando una persona que no tiene una gripa, que no tiene una congestión nasal, que no sufre de rinitis, deja de percibir olor, es un signo de alarma, así no haya tenido fiebre. Es un signo para de inmediato solicitar una cita médica y que se le haga una evaluación. Obviamente se van a ver antecedentes, dónde trabaja, si usa correctamente el tapabocas, si no lo usa correctamente, si ha estado en alguna reunión recientemente, si ha estado en contacto con personas con coronavirus, para poder hacer la prueba. La prueba no se le hace a todo el mundo tampoco, porque pues, aunque el PRAS había indicado que había unas estrategias de prueba, rastreo, aislamiento selectivo, tiene unas indicaciones muy puntuales. Entonces, no todas las personas que tienen tos tienen coronavirus y no todas las personas con coronavirus les da tos. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente. Ya hemos visto que muchas veces las personas ni siquiera tienen fiebre, no tienen tos, no tienen dolor muscular, pero tienen síntomas como de pronto malestar, falta de olfato, que se llama anosmia, falta de gusto, diarreas incluso, y que duran más de lo que habitualmente dura una diarrea y pueden presentar pruebas positivas para coronavirus y son portadores. ¿Qué se debe hacer? O bueno, ¿cómo hago yo para pensar en la posibilidad de que si ahorita tengo tos y dolor en el cuerpo, puedo llegar a tener un coronavirus? Lo primero que hay que saber es si estuve o no estuve con personas ajenas a mi círculo donde yo vivo, en algún tipo de reunión con el tapabocas mal puesto o sin tapabocas. Si esto es así, hay que también mirar si la otra persona o las otras personas de mi entorno con las que estuve tienen algún síntoma y solicitar una prueba del COVID. Se hace una cita médica, obviamente, y con los antecedentes es el médico quien solicita la prueba. Usualmente es una prueba que se hace con una muestra nasofaringea, se introduce un hisopo en la nariz y baja hasta la faringe para tomar una muestra del moco nasal y del moco que escurre hacia la parte posterior. Hay otros exámenes que se hacen también en sangre, que es una detección de anticuerpos. Cada uno tiene sus tiempos para hacerlo y no todos se hacen al mismo tiempo y no todos sirven para lo mismo. El hisopado nasofaringeo es por ahora la prueba más sensible y es la que nos puede indicar si hay una infección activa de coronavirus, por coronavirus. Este hisopado nos está midiendo unas inmunoglobulinas, que son unas células de defensa que se llaman inmunoglobulina M y que nos van a detectar si hay o no la actividad de la enfermedad. Nos está midiendo es el antígeno. El antígeno es lo que es la parte que genera, que es el virus en sí. Nos detecta si hay un virus activo o no. Las pruebas en sangre nos detectan si hay las inmunoglobulinas, que son las que, si ya generé anticuerpos contra ese virus, si mi cuerpo ya reaccionó. Les decía que no se hacen desde el comienzo, porque muchísimas veces el virus tiene un periodo de incubación de 14 días. Entonces son 14 días en los cuales yo tengo el virus, estoy diseminándolo a todo lado, pero no tengo ningún síntoma. Y está preferentemente en el pulmón ahí encerradito y guardadito, esperando a multiplicarse para poder salir y generar alteraciones. Entonces, si he tenido el contacto con una persona sospechosa de tener infección por coronavirus y han pasado entre 5 y 14 días, hay que hacer la prueba y muy seguramente nos va a salir positiva. Si la prueba sale negativa, en ese tiempo en el que yo tuve la gripa y tuve el malestar, no es un coronavirus, ¿sí? O por lo menos no es un SARS-CoV-19, CoV-2, que es del que estamos hablando. Puede ser cualquier otro tipo de coronavirus, porque especies de coronavirus hay muchísimas. Entonces, ¿qué se debe hacer una vez que yo tengo la sospecha de que puedo tener un coronavirus? Como primera medida, debo aislarme por 14 días. Ya sabemos que esos 14 días son días en los cuales el virus está, pero mi sistema
de reacción, mi cuerpo no ha reaccionado, no lo ha reconocido y no lo ha atacado. Por lo tanto, durante esos 14 días, yo soy potencialmente infeccioso para otra persona, así no tenga síntomas. Y no tengo síntomas justamente porque mi cuerpo no se ha dado cuenta que el virus está ahí. Ya después se desencadena la cascada inmunológica de respuesta ante esa infección y entonces es cuando empiezo a tener las molestias. ¿Cuándo se debe hacer el aislamiento? El aislamiento se debe hacer o bien desde el desde el contacto que yo creo que es sospechoso, 14 días. O desde el inicio de los síntomas, 14 días. A partir del primer día del inicio de los síntomas que yo creo que son de coronavirus. La prueba se le puede demorar el resultado 8, 2 días, 10 días, no importa. Pero usted debe mantenerse aislado. ¿Quién más se debe aislar? Todas las personas que estén positivas confirmadas y que hayan estado en contacto con usted. Todas las personas sospechosas que hayan estado en contacto con usted. Y todos los contactos cercanos, así no tengan síntomas. Sus familiares, todos. Deben estar aislados, no deben recibir a ninguna persona. Deben utilizar el tapabocas cubriendo boca y nariz como lo tienen ustedes. Perfecto, los felicito. Así es como se debe utilizar. Tristemente ve uno por la calle gente que usa el tapabocas desde acá, entonces no está cubriendo la nariz, que es el sitio por donde uno recibe el coronavirus y también por donde lo elimina al estornudar o al toser. O lo ve utilizándolo acá en la barbilla, realmente no tiene ningún sentido tampoco. Hay una prueba muy sencilla. ¿Ustedes saben cómo se hace para detectar si un tapabocas sirve o no sirve? No, señora. No saben. Ahorita ya no tanto, pero al comienzo había muchos tapabocas hechos en telas que no eran lo suficientemente adecuadas. Incluso ahora puede uno encontrar tapabocas que no son útiles y que en vez de protegerme me pueden poner en riesgo porque me tranquilizo por estar usando el tapabocas. Entonces, la prueba es muy sencilla. Con su tapabocas puesto, se puede encender un fósforo o un encendedor común y corriente y lo sopla. Si esa llama se apaga, su tapabocas no le está sirviendo para nada, no le está protegiendo. Entonces es muy importante que eso lo tengan en cuenta y que eso lo tengan presente. ¿Cuáles son las medidas de aislamiento que ustedes conocen? O de prevención, más bien, que ahorita hablamos del aislamiento. ¿Cuáles son las medidas de prevención que ustedes conocen para evitar una infección por coronavirus? Inicialmente tenemos el distanciamiento, ¿De cuánto? 2 metros, es lo que estipula la norma. Perfecto. ¿Qué más? Lavado de manos. ¿Y cómo se hace el lavado de manos? ¿Alguien me puede como graficar más o menos el lavado correcto de manos? Se aplica jabón y se lava bien. Se humedece primero las manos, se aplica el jabón y se va pagando así y se aplica y después se seca. Entrelazados los dedos así y toda la mano así, respaldo así. Bien así. Bueno, la técnica adecuada del lavado de manos con jabón no debe durar menos de 1 minuto. Y la técnica de limpieza o desinfección con gel es entre 30 y 40 segundos. Usted se aplica el gel, se debe frotar palmas y palma con dorso de la mano, palma con dorso de la mano, ¿sí? Luego entrelaza los dedos. ¿Ustedes tienen esa figurita ahí en la empresa? ¿O no? Hay un instructivo del Ministerio de la Secretaría. Entonces, no olviden, palma con dorso, palma con dorso. Posteriormente entrelaza los dedos de esta manera. Luego hacen como un candado, ¿sí? Y deben hacerlo así. Luego el dedo pulgar, porque si uno hace esto, los dedos pulgares quedan por fuera de la higiene. Debe lavarse los pulgares de abajo hacia arriba. Posteriormente uñas y cuando en algunas ocasiones aconsejan que cuando usted está haciendo este lavado de manos, su mano se extienda hacia la muñeca también. ¿Listo? Para lavar. Y luego la forma correcta es jugar
generalmente deben tener es agua que, pues, lavamanos con pedal para no estar manipulando la llave o agar en esta forma. El agua debe correr hacia abajo, ¿de acuerdo? No así, así, hacia abajo. Y si quieren, pues pueden frotarse, pero la idea es lavar las manos de tal forma que queden completamente sin jabón y secar con una toalla desechable. O si está en su casa, pues se podría usar toalla de tela, pero lo aconsejable es utilizar toalla desechable fuera de casa. ¿Qué otra medida? Bueno, ya hablamos del distanciamiento, ya hablamos del lavado de manos. ¿Y cuál es la otra medida fundamental también para prevenir la infección por el coronavirus? Yo hago una aclaración, doctora, si ellos tienen el aviso, la señalización en los baños, ellos tienen Perfecto. ubicado ahí en los baños esa señalización. Está, perfecto. Es muy, sí, y es importante también que enseñen a sus familiares. Todo lo que ustedes aprendan también es importante, porque bendito Dios, los que están trabajando tienen esa facilidad de tener todas las instrucciones y las alertas en sus lugares de trabajo. Pero en nuestras casas es poco probable que tengamos un aviso de cómo lavarnos las manos. Entonces nuestros hijos o nuestra esposa o nuestro esposo simplemente llega, abre la llave, coge el jabón, hace esto y hace esto, o muchas veces hace esto y ya quedó limpio supuestamente. De nosotros depende que el resto de las personas que viven con nosotros sepan las medidas de protección. Ellos se van a proteger, nosotros nos vamos a proteger y muy seguramente ellos van a seguir haciendo eso fuera de casa. Si cuando tengan que salir o cuando tengan que hacer alguna diligencia, nuestros hijos en el colegio, cuando empiecen las personas que tienen hijos pequeños o que tienen hijos ya en colegio, la alternancia escolar para los que quieran hacerlo. Es algo muy importante que los niños deben conocer también, porque es la única forma en que esta situación se acabe haciendo las cosas como deben ser. El uso del tapabocas. Entonces son las 3 medidas básicas que ahorita son las que se han demostrado que siguen en vigencia y que son las que sirven. Distanciamiento de 2 metros, uso de tapabocas bien colocado, que sirva y de las características que debe tener un tapabocas correctamente, en las que no voy a entrar porque eso pues no hace parte de las características del tapabocas. Ya les dije cómo detectar si el tapabocas sirve o no sirve, y el lavado correcto de manos. Son las 3. No se ha visto realmente que la desinfección de zapatos y el aplicarse un poco de alcohol y un poco de cosas en la ropa que antes nos decían que servía, pero realmente pues eso hubo algunas discrepancias. Yo era una de las que decía que realmente eso no sirve para nada, solo para encharcar la casa. Y no hay ninguna razón para pensar que el virus esté en las suelas de los zapatos y que se vaya a quitar con encharcarse los zapatos y secárselos en un tapete, que por la otra razón está o dentro de la casa o dentro de la oficina, entonces no tiene sentido. Esas medidas ya se ha visto que no sirven. La forma de prevenirlo y de cuidar a los otros es que si yo tengo gripa, si yo tengo tos, si yo tengo estornudos, si es algo que no es habitual en mí porque no tengo una rinitis y se está presentando, así no tenga fiebre, no debo salir. Y debo avisar en mi lugar de trabajo, debo avisar a las personas que están a mi alrededor para que se aíslen también en mi familia, en mi trabajo y avisar también para no ir, porque puedo estar con una sospecha de tener una infección por coronavirus y definitivamente ir a contagiar a las otras personas. Entonces, es mi responsabilidad proteger a las demás personas cuando yo tengo síntomas. Ahorita está abierto, se han quitado varias cosas que teníamos restricción, el toque de queda nocturno, la ley seca, el pico y cédula, el pico y placa. Han ido abriéndose espacios y eso está bien. El tema es que nosotros no nos debemos tranquilizar. Ah, no, pues es que como ya no hay pico y cédula. Ah, no, pues es que como ya no hay pico y placa. Ah, no, pues es que como ya no me pongo tapabocas, no tengo el distanciamiento. No. En este momento la alerta está. Antioquia es uno de los sitios donde más hay coronavirus y casos nuevos en este momento, tristemente, porque muchas personas nos hemos relajado con respecto a esta situación. No debemos bajar la guardia. Ahorita en Semana Santa, para las personas que son católicas y tienen este credo, va a haber celebraciones, va a haber ceremonias, ya se abrieron los templos. Entonces es importante que conservemos y observemos las mismas medidas, igualito.
distanciamiento, si va a haber una misa al parque, distanciamiento de 2 metros o mínimo 1,5 metros, el uso del tapabocas, evitar los sitios donde haya demasiadas personas, evitar los sitios muy concurridos, asegurarnos de que el sitio donde vamos a estar esté adecuadamente ventilado. Eso es muy importante para evitar que tengamos una infección por coronavirus después de un año larguito y podamos fallecer por esta infección. Todavía hay gente que se está muriendo después de un año y pico de estar en este tema de esta pandemia. Y las personas debemos también tener en cuenta, como les decía, cuidar a nuestros adultos mayores, que son las personas que en este momento son más susceptibles de sufrir de esta enfermedad. Con respecto al aislamiento preventivo, ¿tienen alguna pregunta con respecto al momento en que nos debemos aislar? No, acerca de eso no, señora, pero sí tengo una inquietud con respecto a los tapabocas. Cuénteme. Doctora, ¿por qué uno escucha en los diferentes medios de comunicación que el Ministerio de Salud emite y apoya la utilización de los tapabocas desechables, pero en la gran mayoría de obras nos exigen el tapabocas en tela? Bueno, mire, el tapabocas en tela tiene un poquito más de duración siempre y cuando esté bien hecho, ¿sí? La norma le dice a usted puede utilizar un tapabocas desechable. Esos tapabocas desechables generalmente no tienen una vida media muy larga, más o menos después de, por ejemplo, si usted va a utilizar un tapabocas desechable y se lo coloca en la mañana, a la hora del almuerzo usted se lo quita. Ya ese tapabocas no es ideal que lo use después del almuerzo. Ya está usado, está sucio, debe desecharlo. La forma correcta de desecharlo, me salgo un poquito del tema, es quitando las tirillas y rompiéndolo, ¿listo? Porque desafortunadamente los están reciclando. Si usted se lo va a quitar 2 minutos, y a esto, gracias por esa pregunta, yo he visto que la mayoría de las personas se quitan el tapabocas y los dejan por ahí encima de la mesa, encima del escritorio, o se lo ponen aquí mientras hacen alguna cosa, o si van a comer, lo bajan. Perdónenme un segundito. Entonces, yo voy a comer, me lo pongo aquí, me tomo el café, lo que sea, y con la mano otra vez, purrundum, para arriba. Absolutamente no. El tapabocas, primero que todo, yo no puedo dejarlo aquí, ni lo puedo colgar aquí de mi lámpara, ni lo puedo dejar en ningún lado. Debo colocarlo con las tirillas hacia adentro y coger mi bolsita y guardarlo dentro de la bolsita. Mi bolsita va siempre conmigo. Entonces, ese tapabocas debe estar guardado dentro de mi bolsita, que puede ser esta o una bolsita que yo tenga en donde estaba normalmente el tapabocas. El tapabocas de tela, como le digo, tiene un uso un poquito más largo. Se lo puede usar durante el día siempre y cuando lo guarde en su bolsita. Entonces, es muy probable que por eso en las empresas les soliciten, habría que preguntarle al jefe de recursos humanos allá, por qué les exige utilizar tapabocas de tela y no desechable. Pienso que puede ser más una cuestión, primero, de higiene y segundo, pues de mayor durabilidad del tapabocas. El tapabocas que usted usó durante el día de tela no lo debe utilizar al otro día. Ya está sucio, ya está contaminado. Entonces no lo debe utilizar al día siguiente. Debe lavarlo y debe utilizar uno nuevo al día siguiente. Debe tener para intercambio. Así como los otros son desechables, este tapabocas debe ser lavado cada día. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la forma correcta de manipular el tapabocas? ¿Quién me dice sin que se lo quite? ¿Ninguno? Bueno, yo tengo mi tapabocas puesto, ¿sí? Aquí está. La forma correcta de yo manipular mi tapabocas es de la tirilla, siempre de la tirilla. Siempre, sea porque me lo vaya a quitar o porque me lo vaya a bajar para alguna cosa.
No lo debo bajar y cuando vaya a comer, obviamente me lo quito, lo guardo, no lo dejo encima de la mesa del comedor ni donde voy a estar. Y luego nuevamente lo retiro y lo tomo de la parte de acá sin contaminar la parte delantera, ¿no? Durante el tiempo que yo tenga puesto el tapabocas, no debo hacer esto. O sea, yo lo hago porque estoy en mi casa, ¿no? Pero eso no se debe hacer. Esto, ni esto así, ni, ¿ok? Nada, ni tocarlo porque me está rascando, nada. Si por alguna razón me retiré el tapabocas y al ponérmelo me quedó chueco, lo que debo hacer es meter la mano por dentro del tapabocas, bajarlo y acomodármelo. Nunca de la parte de afuera, jamás. ¿Por qué? Porque el tapabocas pues está contaminado con las cosas de afuera. Está sucio y yo estoy con mi manito haciendo que las manos se me contaminen. Después, muy seguramente, si me rasca la cara, voy a pasarme la mano por la cara y estoy haciéndome yo mismo susceptible de una infección por coronavirus. Simple y llanamente porque tengo las manos sucias, porque estoy manipulando el tapabocas y porque me estoy llevando las manos a la cara. Entonces, eso es. Pienso que la razón que pueden tener las empresas es que el tapabocas de tela se puede reutilizar y lavándolo. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta que hay que mudarlo, cambiarlo diariamente y se puede lavar, mientras que el otro pues hay que desecharlo y pues obviamente se entra en costos mayores, supongo, no sé. Ahora, hay otros tapabocas, los N95 tienen una mayor duración, que son tapabocas para personas que trabajan en industrias y con químicos y pues tienen otro tipo de uso. Los tapabocas con filtro tampoco se ha visto que realmente sirvan, ¿no? Esos tapabocas generalmente los que tenían aquí como una ruedita con un filtrico que utilizaban a veces las personas, lo usan básicamente deportistas, pero pues no se ha demostrado que tenga mayor utilidad tampoco en personas que estén trabajando. ¿Quedó alguna otra pregunta, alguna otra cosa? Doctora Patricia. Sandra, dale. ¿Ibas a hablar, Sandra? Doctora Patricia, buenas tardes. Yo Buenas tardes. trabajo con algunas empresas que tienen químicos, que trabajan con químicos y hay algunos filtros que son de carbón activado que retienen las partículas a nivel de vías respiratorias altas, evitando que pasen al pulmón. ¿Esos tampoco se pueden utilizar? Pues mire, con respecto a los tapabocas con filtro, se ha dicho muchas cosas. En términos generales, uno preferiría que los tapabocas fueran sencillos, fueran sin ningún tipo de filtros ni nada de estas cosas, por el tema de que la gente se está tranquilizando y no está usando de manera correcta, no los está lavando, estos también se lavan, pero tienen algunas otras indicaciones, es que sus telas no se pueden frotar, el filtro no debe quedar con agua, porque entonces si está con agua, obviamente no está protegiendo de manera adecuada. Entonces es mejor con el tema de estos tapabocas tener un poquito de cautela y preferiblemente utilizar el N95, que es el que se utiliza en este tipo de trabajos, ¿no? Pero igual, desde que tengan un cuidado adecuado, podría hacerse. El tema es que uno no sabe qué persona realmente tiene el cuidado adecuado de este tipo de tapabocas, en qué momento están haciendo un uso adecuado del filtro y si lo están limpiando de manera adecuada. Entonces, yo preferiría que se utilizara el tapabocas industrial común y corriente y en las personas que no tienen contacto con químicos, utilizar sus tapabocas de tela o en lo posible el tapabocas desechable, que es el quirúrgico, que es el que le asegura a uno una protección adecuada, siempre y cuando se lo coloquen bien. Gracias. Sandrita, ¿tienes otra pregunta? Bueno, con gusto. No, solamente porque es que cuando uno trabaja con químicos agresivos, sí, definitivamente hay unos que tienen una protección adecuada, evitando digamos que la filtración hacia las vías respiratorias, pero la doctora, digamos que tiene razón, porque es que estamos hablando de otro tema, pues, que le quería hacer que quería salir de la duda, pero no, me aclaró la duda. Bien, nomás, Astrid, gracias. Ok, Listo, Sandrita. bueno, con gusto, Sandra.
Apaga tu micrófono, Sandrita. Yo quería hacer una intervención, pequeña intervención, como haciendo referencia al lo del tapabocas, y es para socializarlos a los señores contratistas, y es lo siguiente. La resolución 223 que emitió el Ministerio de Salud y Protección Social el 25 de febrero de este año, donde hace unas modificaciones a la 666 y es muy claro en los lineamientos que establecen el uso de tapabocas. Por ejemplo, ellos dicen, palabras más, palabras menos, que lo ideal es el uso de tapabocas quirúrgico convencional como el que tengo puesto, que la cara externa es la parte de color por los pliegues que van hacia la parte, los pliegues van hacia abajo. Y donde habla da aval para los tapabocas de tela, y ellos dan unos lineamientos, y esos lineamientos son con base a la OMS, Organización Mundial de la Salud. ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que los tapabocas que se pueden utilizar de tela son de 3 capas, entre ellas una, ahí dan una capa de algodón, otra antifluido, la otra no me acuerdo, pero son lineamientos de la OMS que los está cogiendo el ministerio, nuestro ministerio aquí en Colombia. Entonces sí da aval, y la prueba que dice la doctora Patricia es muy válida, y para que ustedes lo tengan en cuenta, la prueba que le está diciendo la doctora, y la hagan en casa. Y si realmente ustedes apagan su vela con esa tapabocas, pues nada, son propensos a un contagio de virus. Solamente quiero hacerle esa intervención, doctora Patti. Gracias, Astrid. Sí, es importante eso, por eso decía, sí, con el tema del tapabocas les dije ahorita no me iba a extender con en cada una de las capas que debe tener, pero sí, son 3 capas, como dice Astrid, y básicamente la protección es esa. Si yo puedo apagar una vela, estoy transmitiendo el virus a otra persona en el evento en que yo tosa o estornude, y además una persona que llegue y me hable directamente, ya les dije que el virus se adquiere por vía nasal y por vía bucal. Si yo no estoy protegido y esa persona es un potencial o un sospechoso o un sintomático por coronavirus o por cualquier otra infección, pues obviamente la voy a adquirir muy seguramente si no tengo presente esta situación. Entonces es muy importante saber eso, es muy importante hacer esta prueba. También es importante enseñar, como les dije a nuestros familiares y conocidos, la forma adecuada de lavarnos las manos, la forma adecuada de uso del tapabocas, la no manipulación con las manos de la cara externa del tapabocas, y el uso correcto del mismo. Las otras medidas, como les había dicho, no tienen ningún sentido en este momento, de aplicar un poco de cosas en la ropa y en los zapatos y eso. El lavado de las manos sigue siendo básico, la desinfección en los sitios, en los lugares comerciales, la no manipulación de las superficies, digamos, los pasamanos, las escaleras, también es importante. La limpieza de los lugares donde nosotros estamos, la desinfección de nuestras áreas de trabajo con alcohol al 90% sirve y seguirá sirviendo para que limpiemos los sitios donde estamos trabajando, las mesas, las sillas, de pronto todas las superficies que hemos manipulado o que estamos tocando. Es importante que lo hagamos. ¿Cuándo hacer el lavado de manos? Al llegar a nuestro lugar de trabajo, así nos hayamos lavado la mano en la casa antes de salir. Más o menos cada 3 horas o después de manipular objetos. Hay que lavarnos muy bien las manos y secarlas muy bien. Y al llegar a nuestra casa, obviamente, para evitar también que tengamos o llevemos la infección. Lo primero que debemos hacer antes de saludar a nadie es lavarnos las manos. Con nuestras manos limpias, retirar el tapabocas, como ya les he mostrado que se debe manipular de manera adecuada. Y lavarlo de inmediato. No dejar, insisto, qué pena que insista con esto, pero es que lo he visto, los tapabocas botados encima de las mesas, encima de los sitios de trabajo, encima de las sillas. No se debe hacer. Por favor, su bolsita de su tapabocas debe estar con ustedes, y tan pronto como se retiren el tapabocas, bien sea para comer, para tomar algún alimento, a la bolsita y bolsita cerrada. ¿Listo?
Si no tienen la bolsa Ziploc, no importa, cualquier bolsa que ustedes carguen, una bolsa de papel, pero es suya y de uso exclusivo para su tapabocas. Con respecto a esta situación, entonces, ¿por qué algunas personas se enferman y mueren y otras no mueren? Pues eso depende mucho del sistema inmunológico de cada persona. Sabemos que la mayoría de las personas que fallecen son las personas que tienen más edad o las personas que tienen algunas enfermedades como hipertensión y diabetes. Las personas que tienen hipertensión y diabetes son más susceptibles de enfermar por coronavirus, especialmente si no están en tratamiento o si su tratamiento no está siendo adecuadamente seguido. ¿Por qué? Porque tienen una disminución en la respuesta inmunológica frente al virus. Entonces, digamos, si una persona común y corriente se demora 14 días en activar su cascada inmunológica frente a este virus, una persona con diabetes y con hipertensión se va a demorar mucho más y el virus, mientras tanto, está atacando su riñón, está atacando el cerebro, está atacando el corazón y está atacando el hígado, que son los órganos más frecuentemente afectados, llegando así a un sistema de falla multisistémica que puede generar que esta persona ingrese a un hospital o a una unidad de cuidados intensivos que requiera intubación, y obviamente este es un traumatismo también para la persona y va, pues, generalmente la persona cuando llega a una intubación o a una diálisis renal, su pronóstico es muy desfavorable. Entonces debemos evitar todo esto, proteger a las personas de nuestras casas que, aunque no sean adultos mayores, tengan diabetes e hipertensión, para evitar que tenga coronavirus. Importantísimo frente a esta infección, por favor, no se automediquen. No es que mi hermano tuvo coronavirus y entonces le dieron acitromicina y le dieron prednisolona y le dieron. No. La persona encargada de hacer su tratamiento, primero su detección y segundo su tratamiento, es el médico. Por favor, es muy importante que no acudan a sitios donde no tienen una experiencia de manejo de esta enfermedad, donde no se van a hacer responsables si usted tiene un evento adverso frente a un medicamento. No acudan de primera mano a las droguerías ni a ningún sitio para que les den un antigripal y entonces terminan dándoles un matrimonio que tiene un poconón de medicamentos que no se ha visto que sean realmente útiles en el manejo de esta infección. Tan riesgoso es no tratarse como automedicarse. Entonces es muy importante que ante cualquier síntoma sospechoso, primero nos aislemos, tengamos un aislamiento preventivo, avisemos a nuestro sitio de trabajo, avisemos a la institución de salud. Ellos, de acuerdo con los síntomas que les digamos, nos van a decir si o no hay necesidad de hacer la prueba, si o no usted es sospechoso o no de coronavirus y si o no debe tomar o no medicamentos. Las medidas generales de cuidado inicial, aparte del lavado de manos, el uso del tapabocas y el aislamiento, es mantener las mucosas nasales muy hidratadas. Suero fisiológico nasal se pueden aplicar 3 o 4 veces en el día para evitar la congestión y evitar estar tomando cosas que no se deben tomar. Y básicamente, si hay algún tipo de fiebre, consultar de inmediato. Obviamente ya se sabe que se puede tomar acetaminofeno y ibuprofeno para bajar la fiebre, pero de ahí para adelante nada que no sea directamente indicado por el profesional de la salud. Con respecto a esto, ¿hay alguna pregunta? No, señora, hasta el momento no tengo preguntas. Bueno, ¿algo más que quieran saber con respecto a esto? ¿El coronavirus? Doctora, no sé si hacemos claridad a la consulta que le realicé la vez pasada. No sé si se acuerda del trabajador que llegó con... Okay. Gracias. Hay unos exámenes gracias, Astrid, sí. Hay unos exámenes de laboratorio, como les comentaba, para detectar si una persona tiene o no tiene el coronavirus. Generalmente cuando se hacen exámenes del antígeno, que es el hisopado nasofaringeo, es para detectar la presencia del virus y si el virus es activo en este momento o no. Es el hisopado nasofaringeo, que es el que nos va a definir si usted en este momento tiene una infección activa o no la tiene.
Si esa prueba nasofaringea es positiva, pues usted y así no tenga síntomas, tiene que aislarse y aislarse con su familia. Su familia se considera sospechosa de sufrir la enfermedad. Si a usted le hacen un examen en sangre y le miden anticuerpos, los anticuerpos son las células de defensa que genera el cuerpo frente a esa infección por el virus. Los anticuerpos hay de dos tipos, inmunoglobulina M, que es el que se produce de inmediato, digámoslo así, y es el que nos dice, hombre, sí, yo tengo una infección activa, y la inmunoglobulina G, que es aquella que queda como memoria inmunológica. Entonces, si a mí me hacen pruebas de anticuerpos, van a estar siempre positivos. Punto. Eso no indica que yo tenga la infección activa. Significa que tuve contacto con coronavirus, que tuve una infección por coronavirus y que ahora mi organismo generó esos anticuerpos. Si a usted le hacen estas pruebas después de los 14 días, muy seguramente, y tuvo coronavirus, muy seguramente van a resultarle positivas. Pero eso no indica que usted tenga en este momento la infección activa. Que la tuvo, sí. Si tiene IgG positivo, tuvo la infección. Ahora, la inmunoglobulina M que hacen en sangre no es específica para SARS-CoV-19, CoV-2-19, no es específica. Puede tener usted cualquier otra infección por coronavirus, una gripa, ¿sí? Pero no es COVID-19, no es SARS-CoV-2. Entonces, ese examen no es específico para diagnóstico de coronavirus SARS-CoV-2-19, que es el que estamos hablando, que es el que generó la pandemia y es el que se está muriendo la gente. Al principio de la charla les dije que hay muchos tipos de coronavirus. Y obviamente cuando uno tiene una gripa por un coronavirus o una infección respiratoria X por otro tipo de coronavirus, la IgM va a salir positiva. Y ese resultado no me está diciendo a mí que yo tenga una infección por coronavirus activa. Que es que hace no sé cuánto tiempo me hicieron el hisopado y salió positivo y ahora sale negativo. Claro, el hisopado le va a salir negativo porque ya no tiene el antígeno, ya pasó la enfermedad. Pero el anticuerpo, que fue la defensa que usted creó, sí va a estar positivo. ¿Por cuánto tiempo? Depende. Hay personas que duran con ese anticuerpo positivo 4 meses, 5 meses, el periodo máximo son 6 meses y que está asociado con la protección inmunológica que brinda esta infección. Por eso ahorita se habla de que las personas que tuvieron coronavirus diagnosticados positivos solamente se les va a colocar una dosis de la vacuna para reforzar ese sistema inmunológico y ya. Habrá personas que van a necesitar las 2 dosis de vacuna de Pfizer hay una solamente, creo que es la rusa, que es una sola dosis. En este momento no, la verdad no sé si el país la vaya a adquirir o no. Pero en cuanto a la vacunación, sí es bien importante saber cuál es el tipo de vacuna que me van a colocar, cuántas dosis necesito, lo máximo son 2 dosis, como les digo, y de acuerdo con mis características, cuál es la vacuna que me van a dar. Porque hay personas que no se les puede colocar una determinada vacuna, dependiendo mucho de sus reacciones alérgicas previas, de sus situaciones de enfermedades de base como hipertensión o diabetes, ya habíamos hablado, pero especialmente si tienen algún trastorno o algún problema alérgico, pues deben informarlo para que se les suministre la vacuna que les corresponde de acuerdo con esas reacciones alérgicas. La que está colocando ahora, que es la de Pfizer, que son 2 dosis, es una muy buena vacuna, se ha visto una efectividad grande, una protección también importante. Y ya no se va a colocar al mes la segunda dosis, porque se ha visto que más o menos hasta los 56 días hay protección para colocar la segunda dosis. Entonces va a tardar más o menos entre mes y medio para las personas que ya se hayan vacunado colocar la segunda dosis de la vacuna. Entonces, con respecto a los exámenes de laboratorio, el médico es la única persona que puede interpretar los resultados de esos exámenes. Como les digo, no se hace la prueba de coronavirus a todo el mundo, no se exige como parte, o no se debería exigir como parte de para ingreso laboral, porque pues obviamente no es específica, como les digo. Siempre, simple y llanamente, siempre y cuando usted tenga síntomas, se la van a tomar por cuenta de su EPS.
Y en el evento en que usted no tenga síntomas, pues, y no haya estado en contacto con algún positivo en los últimos 14 días, pues tampoco se justifica que se le haga porque muy seguramente ya le va a salir negativo. ¿Preguntas con respecto a esto, Astrid? Señores, ¿tienen otra pregunta para realizar? No, no señora, por el momento no. De mi parte no. Bueno, entonces me Don Ernei, gustaría muchas que... gracias. Gracias, don Ernei. Me gustaría, si no hay inconveniente, que alguno de ustedes me hiciera como un pequeño resumen de cuáles son los síntomas que me pueden hacer sospechar que yo tengo un coronavirus o que tengo una infección inicial por coronavirus. Podemos presentar una tos, podemos presentar que no tenemos gusto, podemos presentar fiebre y ¿cómo es que se dice? Afecciones respiratorias. Bueno, entonces está fiebre, malestar general, tos, falta del gusto y falta de olfato también es uno de los síntomas iniciales, así no haya ninguno de los otros. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, por favor, porque muchas veces nos tranquilizamos frente a, no, yo no tengo fiebre, no me huele a nada, pero no tengo fiebre, así pasen por el río Bogotá sin descontaminar, no, a mí no huele a nada, pero no, frescos, no tengo fiebre, no, ojo con eso. 2. ¿Cuáles son las medidas principales para evitar el contagio? Son 3. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las medidas, señores? Esto es muy importante que lo sepamos y lo manejemos como lavarnos los dientes, porque de eso, de nuestro Otro que no sea cuidado, un... depende que no nos contagiemos y no contagiemos a otras personas. Entonces, ¿cuáles son las 3 medidas principales para evitar o de autocuidado, pues? El correcto uso del lavado de manos, el uso del tapabocas y el distanciamiento. Perfecto, señor Sanabria, muchas gracias. Esas son las medidas de protección, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son las medidas para yo saber cuando yo ya tengo un coronavirus, qué tengo que hacer? Si yo soy sospechoso, si yo creo tener un coronavirus, ¿qué tengo que hacer? Aislarme. Aislarme. ¿Cuánto tiempo? No le escucho, don Julio. ¿Cuántos días? No le estoy entendiendo. Sí. Don Julio, no... Bueno, son 14 días de aislamiento. ¿Quién más se tiene que aislar? Toda la familia. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué toda la familia? Porque obviamente tuvimos contacto con ellos o vivimos con ellos. Bueno, y ya en casa, ¿qué tenemos que hacer? Estamos aislados, estamos en la casa, ¿qué hay que hacer? No le copio, don Julio. Se le escucha con interferencia, don Julio. Creería que es poner en aviso a nuestra EPS para que se nos haga o se nos realice la primera prueba de SARS-CoV-2. Bueno, sí. Pero bueno, yo estoy en mi casa, soy sospechoso de coronavirus, entonces, ¿qué hago? Ya llegué a mi
mi casa, me fresqué, me quité el tapabocas y todos están felices porque vivimos en la misma casa. ¿Qué hacemos ahí? No le entiendo. Bueno, la idea es esta. No debemos tranquilizarnos. Es cierto que nuestra familia posiblemente tenga un coronavirus también porque convivimos y tiene que aislarse conmigo, pero eso no quiere decir que todos estén enfermos o que estén infectados. Ojo con eso. Yo estoy en mi casa, estoy aislado y estoy con tapabocas permanentemente, igual que mis convivientes. Es muy importante que esto quede claro. El hecho de que yo sea positivo para coronavirus no quiere decir que mis hijos, mi esposa, mi pareja, mi esposo, lo que sea, tengan la infección porque yo la tengo. Se ha visto casos, o sea, se consideran como infectados potencialmente, pero eso no me debe hacer bajar la guardia, porque si yo me quito el tapabocas y ellos no lo tienen, al estar conviviendo con ellos voy a contagiarlos. Entonces, ojo con eso. Tengo que seguir usando el tapabocas, tengo que seguirme lavando las manos, tengo que pedirle a mi familia que use el tapabocas, debo abrir las ventanas de mi casa y mantener aireadas las habitaciones, ¿de acuerdo? Y seguir común y corriente las instrucciones. Es muy importante que si yo tengo, esto se me había escapado de decírselos, es un aparatico que no es muy costoso y que me puede salvar la vida. Se llama el pulso oxímetro. Es un aparatico que le colocan a uno en el dedito y le mide la saturación de oxígeno. Si yo tengo un coronavirus, acordémonos que el primer órgano que ataca es el pulmón y va a bajar mi oxigenación. Así yo no tenga síntomas, pero tuve un contacto sospechoso y de pronto tengo una tosecita seca, no más, no tengo más, no tengo fiebre, no tengo moco, no tengo dolor muscular, no tengo nada. Tengo tos y tuve un contacto con una persona que salió positiva para coronavirus, luego me tengo que aislar. El oxímetro me va a dar a mí pautas para saber en qué momento me tengo que ir por urgencias. Normalmente la saturación de oxígeno está entre 90 y 96. O sea, usted se pone el aparatico, ese aparato vale como 30, entre 30, bueno, puede valer más, pero puede 50,000 pesos. Pero es un aparato que le sirve a usted y a toda su familia y que le puede salvar la vida en determinado momento. No por el aparato en sí le salva la vida, sino porque usted va a consultar más rápido. Usted se coloca su aparatico y le va a medir la saturación de oxígeno y su frecuencia cardíaca. Si su saturación de oxígeno está por debajo de 90, es indicativo para que consulte por urgencias. Si usted tiene un diagnóstico de coronavirus y tiene tos y tiene molestias, pero su saturación de oxígeno está entre 90 y 96, no tiene afección en este momento pulmonar, no es una urgencia y se puede manejar en casa. Si usted, ¿cuáles son básicamente las cosas o las condiciones que se deben tener en cuenta para una adecuada toma de oximetría? Primero, sus manos deben estar calienticas. Si usted está congelado, obviamente tiene vasoconstricción, o sea, los vasitos están cerrados y al usted colocar el dedito en el pulso oxímetro, pues obviamente su oxigenación va a marcar menos, aunque usted no esté afectado. Entonces debe tener las manos, 1, secas, 2, a temperatura normal, tibiecitas, y 3, debe colocar su mano sobre una superficie que le sostenga para que no empiece a hacer esto la mano del oxímetro o se le caiga. Porque obviamente el temblor pues no va a permitir una medición adecuada de la oximetría. Entonces la mano o el brazo deben estar quietos y apoyados sobre una superficie dura y las manos extendidas con el pulso oxímetro también colocado sobre la superficie dura. Ahora no es para que todo el mundo vaya y compre el pulso oxímetro, pero si por alguna razón nos diagnostican un coronavirus, así no tengamos síntomas, es un aparatico que es muy importante tener. Muy importante, porque en el momento en que se empiece a bajar nuestra saturación y se mantenga, no es que hoy me dio 89 y mañana me dio 91, es probable que haya variado por alguna razón, estaba agitado, acabó de estornudar, lo que sea. Debe estar en condiciones normales y tomarlo por lo menos unas 2 veces en el día, en la mañana y en la noche. Si la saturación de oxígeno se mantiene por encima de 90, no tiene en el momento una afección pulmonar y por lo tanto no tiene un riesgo en este momento de tener que hospitalizarse por la infección. Entonces, síntomas ya los vimos, medidas preventivas ya las vimos, especialmente ahorita, por favor, en Semana Santa, en conglomerados. Procuren mantener la distancia también en centros comerciales, utilizar adecuadamente el tapabocas.
en sitios, evitar las reuniones en sitios cerrados o en sitios donde haya muchísima gente, evitar también los lugares donde no hay una adecuada ventilación, y preferir los espacios abiertos, obviamente. No manipular el tapabocas con las manos, no tocar la parte externa del tapabocas, retirarlo adecuadamente, no dejarlo expuesto en los sitios, en las superficies, guardarlo siempre en la bolsita, desechar los desechables. Si usted va, desayuna en su empresa, almuerza y come, pues son 3 desechables. Usted desayuna, hace su trabajo, va y almuerza, se cambia el tapabocas en la tarde y sale. Cuando llegue a su casa, se lo debe quitar y botarlo. Romperlo y cortarle las tiras para que no lo reciclen, porque desafortunadamente eso está pasando. Si está utilizando un tapabocas de tela, debe lavarlo adecuadamente sin frotar las telas porque se produce desgaste. Entonces lo debe lavar muy bien, lo debe escurrir como si lo estuviera, ¿cómo es eso? Bueno, aplastarlo, no de esta manera, aplastarlo y dejarlo en un sitio donde esté aireado, colgado de las tirillitas, para que se escurra y se seque. Cambiar su tapabocas diariamente si es de tela y por lo menos 2 veces al día si es de los desechables. Si usted sigue de tiro largo trabajando con el desechable, pues no hay necesidad de cambiarlo durante el día, simplemente llega a su trabajo, se lo coloca. Los tapabocas, como decía, si la parte oscura va hacia adelante, tienen una parte metálica que debe ir sobre la nariz para ajustar el tapabocas a la naricita y que no haya problemas después de que se está cayendo o se está con la parte metálica hacia abajo, ¿no? Eso es importante tenerlo presente también. La parte metálica va hacia arriba, perdonen que les diga esto, a veces uno cree que pues todo el mundo lo sabe y lo maneja, y tristemente he visto que se han colocado mal los tapabocas, entonces se caen, no se sostienen adecuadamente. Para las personas que utilizan gafas y se les empañan, el tapabocas debe ir debajo de las gafas. Usted se coloca, ay, pero mis gafas, creo que no las tengo. Yo me pongo el tapabocas acá, ¿listo? Acá lo tengo, atrás. Las gafitas deben ir por encima del tapabocas. Los lentes, aquí así. El tapabocas debe quedar debajo del lente, así que como con una antiparra, porque si yo los tengo aquí y el tapabocas está debajo, cuando yo hablo o respiro, ¡prum! ¿Sí ven cómo se me empaña el lente? Entonces no veo. Entonces es importante cuadrar mi tapabocas desde la parte interna y que mis gafitas queden acá. Si yo respiro, no hay forma de que me estén empañando el tapabocas, los lentes. ¿Listo? Es un truquito ahí que aprende uno después de mucho tiempo de estar tratando de cuadrarse el tapabocas y las gafas para poder leer y poder hacer las cosas como deben ser. Y la manipulación, como les digo, siempre de las tirillas. ¿Listo? Procurar no manipular la parte externa del tapabocas. Aislamiento preventivo, una vez que yo esté diagnosticado, aislamiento de mi familia, lavado correcto de manos y enseñarle a mi gente cómo debe lavarse las manos, cómo deben utilizar el tapabocas, probar mi tapabocas, así como les digo, con una velita o con un encendedor, soplar, y si lo apago no me sirvió, esa plática se perdió. Y no tranquilizarnos, no bajemos la guardia, por favor. El coronavirus existe, el coronavirus es una enfermedad severa, no solamente respiratoria, sino a todo nivel. Puede generar alteraciones cardíacas, cerebrales, hepáticas y renales, además que puede generarme problemas de coagulación y puede alterar cualquier órgano que yo tenga susceptible. Si soy hipertenso o soy diabética, debo tener muchísimo más cuidado y tener estas medidas de prevención, más que si fuera mi lavado cotidiano de dientes, y estar muy alerta de cualquier signo o síntoma referente que me pueda hacer sospechar que tengo la infección por coronavirus. No automedicarme es básico, y consultar el personal de salud que están atentos. Estar pendiente también de las campañas de vacunación y de en qué momento estoy, qué edad tengo y cuáles son los riesgos para poderme vacunar. Y obviamente, pues la idea es que se vacune por lo menos el 80% de la población para así asegurar que va a haber una inmunidad y que vamos a estar protegidos frente a este flagelo del cual ya llevamos un año y todavía se sigue muriendo la gente.
preguntas, inquietudes, dudas. Es muy importante que nosotros que tenemos esta información la compartamos con nuestros familiares y amigos. No es para guardarla para nosotros, no es para que, yo ya lo sé, entonces todo el mundo lo tiene que saber. Muchas personas no saben la forma correcta de lavado de manos, no saben que no deben manipular el tapabocas, no saben que no deben dejarlo encima de las mesas, no saben algunas de los tipsitos que hoy he tratado de comunicarles, y es importante que seamos nosotros multiplicadores de esta información, de estos tips y de estas cosas para que cada día seamos menos los que estemos enfermos por coronavirus. Preguntas, dudas, inquietudes, aportes. No, señora. No, por ahora no. Sí, señor. Esperando anticoagulantes, ella no puede recibir la inyección de contra COVID. Perdón, no lo escuché, disculpe. Don Ernei. Le decía acerca de los... ¿Aló? ¿Me Sí, escucha? señor, cuénteme. Que preguntaba que acerca de los anticoagulantes, que si a una persona o a X o Y personas le están tomando esos anticoagulantes, si a ella no se le puede aplicar esa inyección contra el COVID. Sí, claro que sí se puede vacunar. No hay ninguna, hasta el momento no hay contraindicación para la vacuna, para vacunar a las personas, excepto que tengan una infección por coronavirus activa, ¿no? En este momento. Si ya la tuvieron, como les decía, solamente se va a necesitar una dosis de la vacuna, y no se está vacunando a las personas que tengan coronavirus activo, no se está vacunando a las embarazadas en este momento, porque no se sabe que si hay alguna alteración o no, aunque ya se sabe de un niño que nació con anticuerpos para el coronavirus. Entonces, y se está probando la vacuna de Moderna en niños menores de 12 años para ver si se puede ya vacunar población infantil. Pero el hecho de estar tomando anticoagulantes no quiere decir que no pueda recibir la vacuna. Con el tema que usted pregunta, don Ernei, es porque a las personas que toman o están utilizando anticoagulantes se les prohíbe el uso de medicamentos intramusculares por el mayor riesgo de sangrado, específicamente medicamentos antiinflamatorios, ¿sí? Como diclofenac, Voltaren y cosas así, porque favorecen el riesgo de hemorragia, y obviamente pues si están anticoagulados, pues obviamente no van a tener, va a aumentar el riesgo de sangrado. Pero la vacunación en sí no está contraindicada, como tampoco está contraindicada, por ejemplo, si es diabético que usa insulina, se puede inyectar, ¿sí me explico? Entonces, el tema más de las inyecciones es, uno, por el calibre de la aguja y el riesgo de sangrado, y dos, por el tipo de medicamento, que están contraindicados el uso de antiinflamatorios inyectados y tomados, obviamente, también en estas personas. Pero la vacunación no está contraindicada. ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, si no hay más preguntas, entonces damos por terminado la capacitación. Cero preguntas para dar terminado, muchachos, señores contratistas. ¿Ninguna? Bueno, entonces damos por terminada la capacitación. Señor, don Julio. Don Julio, ¿iba a preguntar algo? Don Julio, ¿iba a preguntar algo? No, parece que no. Está el micrófono apagado. Bueno, yo les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho su atención. Espero que todos estos tipsitos que traté de indicarles en este tiempo sean útiles, no solamente para ustedes, sino para que por favor lo compartan con sus familiares y conocidos. Y bueno, muchas gracias, Astrid, muy amable. Doctora Patricia, mil gracias por su apoyo, su colaboración, por sus conocimientos y su experticia. Mil gracias. Un abracito grande, mi Dios me la bendiga y me la guarde.
Amén, Astrid, a tus órdenes en lo que se pueda. Muchísimas gracias a todos por su atención y su tiempo. A Que usted, Dios los doctora, muy bendiga. amable. Bueno, que Dios los bendiga y felicidades. Ok. Señores contratistas, muchas gracias. Quedamos pendientes en una próxima reunión. Gracias por la participación. Vale, Astrid, muy amable, gracias. Que estés bien. Que estén bien todos, gracias.